Y es un gusto recibir en nuestro consejo de redacción al doctor Santiago Echavarría Escobar. Él es el director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Doctor Santiago, qué bueno que esté por acá, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes tienen un propósito muy loable, fundamental además, que es lograr un sistema de economía circular en el departamento. Cuéntenos de qué se trata. Sí, la verdad es que la economía circular es un asunto de suma importancia. Suena todavía como algo extraño, algo nuevo, pero yo creo que el mundo lo está reclamando de una manera impresionante. Si ustedes miran, por ejemplo, todas las tendencias mundiales que hay, lo que planteó, por ejemplo, recientemente el Foro Económico Mundial, con una proyección a 10 años de los temas más importantes que hay que trabajar, 6 de ellos están relacionados con el tema, por ejemplo, ambiental, con el cambio climático, con los desastres, con el riesgo, en fin, con todo esto. O sea, no es carreta. Ahora, en Antioquia es lo mismo. Tenemos una declaración de emergencia climática y en ese sentido la estrategia de economía circular que la Gobernación de Antioquia viene liderando y que nosotros estamos apoyando desde el CTA, pues va en esa línea. Entonces, creo que es súper oportuno. Director, y yo quiero que nos cuente esa relación entre la tecnología a través del centro, pero también sobre todo lo que tiene que ver con economía circular, porque además vemos un componente en el cual el plástico es protagonista, pero ¿cómo se relacionan en sí estos dos componentes? Sí, a ver, yo creo que todos hablamos de basura, coloquialmente hablamos de basura, pero es que detrás de la basura hay un potosí, o sea, hay una riqueza innegable. Entonces, básicamente, la economía circular consiste en pasar de lo que se llama un modelo lineal de producción, es decir, yo cojo una materia prima, la proceso y genero un producto. Y luego el producto se consume y a la basura, lo que sobre. La economía circular plantea es circularidad en el modelo, es decir, que lo que se desecha de alguna manera retorne al proceso productivo, como quien dice, hay que disminuir el consumo de las materias primas. Por ejemplo, en el plástico, que era la pregunta concreta, las botellas de plástico de PET, pues pueden ir a la basura, pueden ir a los ríos, pueden ir al mar. Ya sabemos qué pasa con, digamos, con todo el microplástico. Pero las botellas de PET también se pueden reciclar y pueden retornar al proceso. Aquí específicamente en ese caso tenemos un ejemplo maravilloso que es el ejemplo, por ejemplo, de ENCA. ENCA, que es una empresa que existe de fibra. Sí, sí. Básicamente pasó de un momento en que estuvo muy mal, a punto de cerrar, y hoy es ejemplo mundial, latinoamericano, de lo que se puede hacer, por ejemplo, con el PET, que es el plástico, para producir fibra y a partir de allí utilizarla en otros procesos. Entonces, con el plástico se pueden hacer muchas cosas y se está avanzando en ello. Doctor, hablamos de economía circular, es un tema que manejan, que uno lo lee en internet, pero hay mucha gente que me pregunta, Juan, ¿y entonces finalmente qué es la economía circular? O sea, ¿eso cómo es? O sea, ¿eso es para ejecutivos o yo como una ama de casa puedo decir eso, yo cómo lo manejo? Pues hombre, yo creo que esa es la nueva realidad, o sea, que es tanto para el ejecutivo, el empresario, el político, el educador, el ama de casa y uno. Es decir, la economía circular entra a ser un nuevo modelo casi que de desarrollo, donde se plantea fundamentalmente que la idea no es abrazarse exclusivamente a los árboles desde el punto de vista ambiental, la idea no es producir como una máquina, sino producir de una manera sostenible, consciente, regenerativa, y entonces en ese orden de ideas, pues la educación ambiental, lo que uno hace desde la casa, la fuente, tantas cosas, porque definitivamente el tema es simple. Los recursos naturales se necesitan porque
vivimos muchos en este planeta. Entonces, ¿cómo disminuimos el uso de recursos? Ya implica una racionalización, reusando, reutilizando, reciclando, reaprovechando, y eso arranca desde el niño chiquito. Director, pero ¿qué tanta apropiación estamos haciendo de ese concepto y esa que es una ideología de la circularidad? Lo estamos escuchando mucho. Entonces, Colombiatex lo tuvo como epicentro y está trabajando el asunto. Ayer, ahí donde usted estaba, vino el muchacho a contarnos de un proyecto que tiene que ver con la ropa y el propósito de la circularidad. ¿Lo estamos apropiando ya culturalmente e industrialmente? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Yo creo que cada vez es más. Falta. Evidentemente falta. Es un tema que tal vez como lo vemos a través de las pantallas, no lo sentimos. Muchas veces no sentimos, pero cada vez estamos sintiendo más los efectos. Muchas de las cosas que pasa con el tema del cambio climático, pues lo vemos y nos empieza a afectar la vida. Desde el punto de vista económico se empieza a sentir que las empresas tienen que entrar en esto. No simplemente por moda, sino por modelo, por convicción, por propósito. En todos los frentes se viene apropiando cada vez más, pero aún falta, definitivamente falta. Pero requiere además de política pública, territorial y nacional, es decir, casi que pedirle, por ejemplo, al sector industrial que el 10, el 15%, el 30%, no sé en qué porcentaje, sea producto de la circularidad, del reaprovechamiento. ¿En política pública hemos avanzado o es más el cuento ambientalista todavía? No. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y la verdad es que lo que la Gobernación de Antioquia viene haciendo para nosotros como CTA nos llena de placer. A ver, la Gobernación tomó la decisión en el año 2021 en un trabajo que hizo con Socia, con la Fundación Socia, de hacer un diagnóstico de cómo estaba el departamento en estos temas. Ese diagnóstico muestra cosas muy interesantes. Ustedes saben que tenemos un relleno, que es la pradera, pero está muy relleno, bastante lleno. Sí. Entonces, entre comillas, la basura la estamos enterrando. Es decir, el potencial lo estamos enterrando. O sea, es una visión donde la política estaba orientada a que la basura había que ocultarla, no aprovecharla. Ese relleno que tenemos aquí recoge más o menos el 80% de todos los desechos de residuos urbanos, de todo el departamento de Antioquia. Es decir, hay camiones que viajan hasta 150 kilómetros de un municipio al relleno de la pradera. Eso es una problemática gigante, es una bomba de tiempo y en ese sentido la política pública de la gobernación le puso el ojo. Ahora, el aprovechamiento de los residuos que hay en Antioquia no llega al 15%, es más o menos el 13%, más en una región o en una subregión, menos que en la otra. Quiere decir que el potencial de aprovechamiento es gigante. La política entonces de economía circular que estamos apoyando desde el CTA recoge ese diagnóstico y está planteando una estrategia para que cada subregión tenga una especie de como de proyecto bandera. Esos proyectos bandera se han denominado nodos. Entonces tenemos 14 nodos de economía circular de distintos temas, repito, subregionalmente hablando. Por ejemplo, el caso del plástico, tenemos en el Urabá un tema con el plástico muy importante. El que cubren el banano. Exactamente, el banano para protegerlo de las plagas y, en fin, el racimo va con una bolsa plástica azul. Y además, las matas de banano tienen unas cuerdas que son plásticas también, pero eso va quedando en el piso. Eso hay veces se recoge, hay veces no se recoge, eso son toneladas y toneladas y toneladas. Entonces, ese es, por ejemplo, un proyecto, ese es el nodo agroindustrial alrededor del banano que va a trabajar el tema del plástico, pero hay otros nodos en otras temáticas. Por ejemplo, hay una temática, la región de Nare, que tiene que ver con la parte minera, la parte cementera y fundamentalmente el consumo potencial, por ejemplo, del sector privado, alrededor del material que ellos requieren para generar energía, podría teóricamente
voy a utilizar una palabra, comerse todos los desechos que se producen en esa región, incluso en municipios vecinos. Entonces, dependiendo de la región, hemos seleccionado unas temáticas diferentes. Específicamente. Doctor Santiago, Buen muchas tema. gracias por acompañarnos. Sí, tremendo tema, y es el reto, y es la generación de conciencia, de ver este asunto de la circularidad y el aprovechamiento, reaprovechamiento. Gracias, doctor Santiago.